No es secreto que existen cineastas que han infringido la ley alrededor de la historia, incluso ocasionando el más grande disgusto al público con sus abominables acciones. Aquí hablaremos de dos películas de directores particularmente nefastos, acusados de los actos más crueles y perversos que se pueden hacer a menores de edad, pero lejos de ignorar este factor, veremos también cómo las películas, independientemente de sus autores, reflejan cierta sensibilidad u afición sadista, sexual, o problemática, tanto por los detalles y conceptos vistos en sus argumentos, como en lo que termina fijándose la mirada del autor implícito, todo construido por la propia película. No es un estudio ni mucho menos, pero se abre la discusión sobre la manera de ver y representar a los personajes de estos relatos, y la manera en la que el director, ya sea consciente o inconscientemente, los retrata, los mira, y les da acciones o papeles específicos en su historia, puesto que la idea de que un realizador está totalmente alejado de su trabajo, por más impersonal que este pueda ser, no es total ni completamente cierta, al menos no en todos los casos. De cualquier modo, las críticas a las cintas no se enfocarán en este elemento solamente, pero sí mencionarán cómo es casi imposible hablar de estas películas, y no mencionar cómo su propio contenido está relacionado con sus realizadores, pues no es la historia detrás, sino son las obras mismas las que presentan cierta sensibilidad, en estos casos depredadora y sexual, sin influencia externa ni por medio de una perspectiva retorcida. Dos películas ambiguas y casi imposibles de reducir a etiquetas, que sirven como ejemplos de cómo el cine nos pone en los zapatos de otra percepción. Empecemos con The Willis, de 1990, primer y último largometraje del ex entrenador vocal, director, productor, y escritor pederasta Brian Peck, acusado en el 2003 de 11 cargos de abuso sexual contra menores, arrestado por conducta lasciva contra un menor, y copulación oral contra una persona menor de 16, cumplió 16 meses en prisión. La víctima más conocida de sus actos fue Drake Bell, joven actor popular por la serie Drake y Josh, además de que apareció en la secuela de Mundo de Dragones, realizada por Full Moon Features. Brian Peck fue escalando el mundo del cine de terror de bajo presupuesto, teniendo papeles pequeños en cintas de explotación y terror de culto, como en las primeras 3 películas del Regreso de los Muertos Vivientes, interpretando a Skull, el único personaje recurrente de la trilogía, Ángel 4, y Niños del Maíz 3, sin mencionar El último virgen americano, de Canon Films. Posteriormente armaría lazos con el otro director acosador, aunque de perfil más grande, Bryan Singer, y Peck después tendría cameos en las películas de los Hombres X, entre otras ocupaciones. The Willis nos presenta a un grupito de jovencitos acampando, quienes aburridos, deciden contar historias de terror, usualmente basadas en pueriles leyendas urbanas del barrio. La primera historia, al menos la primera larga, cuenta como un chamaquito buleado, cuyo único amigo real es el conserje, se enfrenta contra un monstruo en los baños de la escuela, la bestia se devora a todos los que molestan al chico, tanto a los maestros como a sus bravucones. En la segunda historia, un gordito bromista y vago, conoce a un granjero aparentemente confiable y reconocido, el cual le obsequia un fertilizante especial que hace que crezca su cosecha a tamaños anormales, pero el chico usa este fertilizante en sus mascotas mosca, haciéndolas también crecer desmedidamente. Irremediablemente escatológica y grotesca comedia chusca, e irónicamente, muy al estilo Nickelodeon noventero, con todo y el carácter mundano que le daban a sus historias juveniles, un extrañísimo híbrido entre las sensibilidades del cine infantil Spielbergiano, la literatura pueril de R.L. Stein, y el terror gore de bajo presupuesto, con todo y monstruo práctico acechador de niños, vuelto brutal por sus salpicaduras de sangre, aludiendo a una masacre infantil fuera de cámara, el puente poco mencionado entre la serie B comercial, y el producto para niños de terror, como Le temes a la oscuridad, todos bebiendo de los cómics antológicos de E.C., cuyo tono, aunque degradado, esta cinta intenta recapturar. Ocasionalmente silenciosa, constructora de un ambiente suburbano tan esperpéntico como identificable y casual, de tesitura irreal, deambulante por ratos y presentadora de un paupérrimo e insulso mundillo encantado, más bien maldito, sabe cómo excavar dentro de la cotidianidad de un pueblo, para sacar a relucir los secretos más repulsivos y pavorosos, todo desde el punto de vista de sus jóvenes protagonistas, quienes hacen que predomine la sensibilidad infantil, no una limpia, sino una genuinamente inmadura, asquerosa, y despreocupada
despreocupadamente juguetona. Con elevado valor de producción, efectos especiales insólitamente funcionales, elaborados, y refinados hasta cierto punto, con una ingeniosa y desenfadada narrativa fácil de seguir y de digerir, si acaso un tanto más extendida de lo necesario, se desenvuelve ágilmente y sin pesadez, siempre atenta a estimular y sorprender, incluso si los relatos no son los más sofisticados, casi todos de naturaleza predecible, una construcción ya esperada y avisada por el marco de la narración de las historias, preparándonos para delirios infantiles y juveniles burdos y toscos, cual leyenda vulgar de recreo. Lo interesante es que todas las historias terminan no solo con los niños en peligro, sino que también el destino de los personajes suele ser nefasto, o se deja la puerta abierta a una sugerencia horripilante. En ambas historias principales, el terror comienza cuando un hombre viejo, solitario pero vuelto simpático por la película, hace que un niño deposite su confianza en él, desatando el terror central, en la primera con el conserje que entabla cierta amistad con el protagonista, y en la segunda historia con el agricultor que invita al protagonista a pasar a su choza, llegando a su punto más problemático cuando el viejo le vierte alcohol a la herida del chico. No sería la primera vez que hay erotismo sugerido en la curación de una herida en el cine, otro indicio, aunque poco sólido, de cierta mirada sádica, una manifestadora de fantasías, o incluso una obsesión por parte del realizador con ciertos escenarios cuestionables, y relaciones de niños varones jóvenes con hombres adultos. Clown House, de 1989, fue el primer largometraje del agresor sexual convicto, Víctor Salva, quien durante la filmación de la película, abusó del actor principal, Nathan Forrest Winters, grabando el acto en las mismas cámaras usadas para rodar la cinta, culpable de actos lascivos orales con un menor de 14, y de poseer pornografía de menores, sirvió 15 meses en prisión. Posteriormente realizaría thrillers y dramas, pero el éxito comercial de la genial Jeepers Creepers, en el 2001, lo consagraría como uno de los directores actuales capaces de crear un nuevo icono de terror, y como un hábil constructor de tensión. En la cinta, el jovencito de 12 años, Casey, vive en una vida mundana y poco emocionante en los suburbios, junto a su madre y su padre mayormente ausente. También comparte el hogar con sus dos hermanos mayores. Uno aplica el distanciamiento y desprecio esperado, en especial cuando el miedoso niño expresa su profundo pavor a los payasos, pero el otro lo socorre y aconseja. Un día escuchan sirenas camino al sanatorio mental más cercano, y esa misma noche, mientras visitan una feria, una adivina le advierte al más chico sobre su inminente muerte cercana, atemorizando al plebe. Las cosas se ponen peor, cuando los payasos de la feria mueren a manos de maniáticos salidos del sanatorio, suplantando sus identidades, y disfrazándose bajo el maquillaje y los coloridos trajes para pasar desapercibidos. Cuando los tres muchachos son dejados solos por su madre en una noche especialmente tenebrosa, son atacados por los payasos psicópatas, quienes buscan allanar su casa y asesinarlos. Clown House siempre se mueve y nunca deja espacio para decaer, en un constante viaje por poner a sus protagonistas en el peor camino posible, atiborrando su argumento de incidentes choqueantes y golpeantes, poniendo al chico principal en vulnerabilidad constante, hasta el punto en que esta insistencia ya no es un truco barato ocasionador de simpatía, como en la típica cinta de su clase, sino que se vuelve una obsesión incesante, una pulsión de causar el terror más pavoroso en el niño, a quien asustan los payasos por su falsedad, sus grotescos rostros irreales, y su máscara que oculta intenciones desconocidas. Con inquietantes pantomimas y gestos de parte de sus payasos, eleva el factor miedo por medio de técnicas algo baratas y elementales. No hay realmente una construcción totalmente ingeniosa e innovativa en cuanto a sustos. Las secuencias de terror están intactas en su confección tradicional y predecible, incluso constante expansión de habilidosas mecánicas, secuencias frías y calculadas para su fortuna y desfortuna, pero sí hay imágenes sólidas creadas con la efectiva intensidad envolvente apropiada para el tono de las escenas,
escenas, avanzando la narrativa lúcida y metódicamente mediante sus elementos audiovisuales, hasta el punto en el que su limitada premisa se vuelve su mayor virtud, pudiendo ahondar en las esqueléticas secuencias con estilo. La única nota de la cinta es la de la tensión acechadora, en donde los payasos están virtualmente presentes en casi la totalidad de sus escenas, e incluso antes de su aparición en la historia, alternando entre el punto de vista de los perseguidores, y las huyentes o incautas víctimas, recorriendo casi siempre los mismos pasillos, las mismas locaciones, atrapando al espectador, y volviéndolo parte de la casa de sustos infantiles que se ha preparado. Los villanos no son solo entes sin personalidad, están caracterizados y habitan el mundo de la cinta de manera inesperadamente extraña. Un ejemplo es el momento en el que la cámara se aleja de los protagonistas, para revelar a los payasos anteriormente fuera de campo, a quienes los muchachos debieron de haber visto sin problemas, pero ignoraron descuidadamente, demostrando no solo su precisión de puesta en escena, en la que nada existe a menos que la cámara o el sonido lo revele o lo muestre en el momento indicado y necesario, sino que al mismo tiempo vuelve a los antagonistas una fuerza al margen del mundo normal, siempre presentes aún fuera de cuadro y añadiendo otra dimensión imperceptible que los manifiesta, pero nunca volviéndose ambigua ni fuera de la realidad verosímil del mundo material. La abstracción no tiene lugar en Clown House, se ha creado un mundo sólido e impenetrable, efectivo por su sencillez y mínimos elementos, siempre contenida dentro de su cerrado ambiente de inseguridad agobiante, capaz de utilizar la interminable y constrictora atmósfera de terror del primer Coppola, incluso presentando a Demencia 13 en un televisor mientras la ven los hermanos. Con esta alusión, Clown House se delata como un filme que replica el terror clásico, en el sentido más psicológico, fundamental, y visceralmente horripilante, de estructura narrativa simple, hasta genérica y cruda, pero cuya ejecución exprime todo el potencial existente. Una burda fábula sobre los miedos y el enfrentamiento con ellos, es vuelta por salva un mundo alucinante, una experiencia opresiva, infrenable, continuamente desenvolviéndose y dilatando lo que usualmente sería una sola secuencia en otra película. Salva elige concentrar todos sus esfuerzos en lo más elemental y trabajarlo hasta el cansancio, similar procedimiento al aplicado en la ya reconocida joya Jeepers Creepers años después, aunque con resultados más eficientes tal vez. Ahora, quisiera enfocarme en algunos de los elementos más reveladores y posiblemente polémicos de las cintas, en donde la mirada depredadora de sus realizadores, ambos confirmados convictos, pasa de ser un dato irrelevante, y se vuelve parte de la expresión de la cinta, siendo el cine mucho más potente por lo que hace de manera inconsciente al final del día. Existe en el cine slasher, en el modelo convencional, una alternación de puntos de vista, pasando del punto de vista de la víctima al punto de vista del asesino y viceversa. Un momento seguimos a la víctima, al otro la observamos desde un plano subjetivo, desde la perspectiva del asesino, técnica vista en 1000 películas, tanto para indicar peligro cercano, como para ansiar y prepararse para la próxima muerte. De hecho, este tipo de películas, dentro de su fórmula, tienen en su núcleo los conceptos del sexo y la muerte, algo que cada película explora a su gusto. Se podría decir que todo el terror lo hace, pero por ahora nos enfocamos en los slashers y cine de monstruos. A su vez, los chicos y las chicas del relato, típicamente jóvenes, son objeto del deseo, ya sea sexual o de sed de sangre. Usualmente esto se elimina durante el clímax, cuando seguimos a la víctima solamente y nos identificamos estrictamente con ella. Existen muchas excepciones y variaciones, pero el modelo más rutinario es esencialmente el que he mencionado. En las películas de este vídeo, los personajes principales, todos niños, toman el rol de la víctima rutinaria del cine de terror, suplantando a los jóvenes de ambos sexos del modelo típico. Los niños se vuelven objeto del deseo y avatares para el director, todo al mismo tiempo. El monstruo que los acecha puede ser también el avatar con el que el cineasta se identifica, por ende, también el espectador. En el cine de terror normativo son principalmente las mujeres, quienes al ser objeto del deseo de un director heterosexual, se vuelven el enfoque principal de la sexualidad, mientras que en el cine de homosexuales, son hombres los que sirven de objetos del deseo, siendo la mirada acechadora la que los observa y caza. Al menos esto es si nos dejamos guiar por la teoría presentada, la cual a grandes rasgos, parece tener cierto fundamento, aunque con muchas desviaciones y detalles sin atar. De cualquier modo, eso puede explicar el ímpetu
ímpetu de Clown House por dedicarle tiempo a los payasos, a ver cómo espían y se esconden en el jardín y la casa de sus víctimas, cuando usualmente, el asesino o atacante se mantiene fuera del cuadro el mayor tiempo posible, para crear más misterio, algo que se rompe aquí, pues el punto es más bien identificarse con los atacantes, dedicarles tiempo y ver cómo actúan desde su propia perspectiva, al menos hasta donde es posible hacerlo. La mitad del tiempo es dedicada a los niños, y la otra mitad a los depredadores que los persiguen. Es curioso también que la violencia en Clown House es enteramente masculina, acción de hombre contra hombre enteramente, y se podría deducir que aparece en clave erótica o sadista, en donde los enfrentamientos y las muertes son tanto para causar terror, como lo son para disfrutar o para sentir identificación con los abusadores. En los Willis también tenemos un regodeo en la sangre y los ataques, particularmente en contra de los jovencitos, aunque no se deja llevar por la violencia, las constantes alusiones a lo escatológico y a intimidades de baño son alarmantes. Esto sin mencionar los momentos más obvios y superficiales, como cuando en Clown House vemos a muchachos con poca ropa, incluso desnudos, desde las primeras secuencias de la cinta, de nuevo, como parte de cierto objeto de deseo para la mirada del director. Otro punto poco sutil, es el hecho de elegir a payasos como antagonistas, yendo tras jovencitos, aludiendo al caso de John Wayne Gacy, asesino serial y abusador de hombres y jóvenes, con alrededor de 33 víctimas, siendo algunas de ellas adolescentes y menores. Desde cierto punto de vista, estamos siendo cómplices en el juego de las miradas y de identificación del cineasta, reconfigurando la manera tradicional de ver el cine de terror, aplicando una visión abominable que nos presenta su punto de vista, con todo y sus pulsiones, sus impulsos y fijaciones. Claro que esto no es necesariamente la única manera de ver a las películas, pues no por tener a niños protagonistas, o por presentar desnudos de algún tipo, significa automáticamente que el director se regocija en ello. Dependerá de cada caso individual, de cómo la propia cinta los presenta, y dependerá dentro de qué marco, de qué estructura significativa se pueda apreciar esta representación. No obstante, en estas películas, por la manera en cómo narran, por sus patrones, por su manera de estar construidas, y por el papel que fungen sus personajes, y en lo que se enfoca el cineasta, uno bien puede llegar a la conclusión de que, efectivamente, existe un deleite con causar terror en chicos pequeños, en jugar con ellos, en observarlos, en dañarlos incluso, pero al mismo tiempo logra ponerse en sus zapatos, como si también quisieran ser ellos, y de ahí viene la sensibilidad y la atmósfera de terror, la cual tiene dos caras de la misma moneda, víctima y victimario. Puede ser una conclusión ambigua, pero habrá que preguntarse si este punto de vista cambiante funciona exactamente como en el modelo normal, en donde nos ponemos tanto en los zapatos del asesino como de las víctimas, o si se trata solamente de una percepción de depredador, o si la diferencia radica en los sujetos que fotografía simplemente. La discusión queda abierta, y tal vez no se resuelva con certeza, pero este enigma es ciertamente fascinante. It's time to kick off Shriek Week with Nigger Treat Live! Coming up on Monster Vision, jet pilots are snatched into oblivion when silver wings collide with the giant claw. Ya regresamos con más de Martian Successor Nadesco. A partir del 1 de octubre inicia